Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, como ya Carolina lo había comentado, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó su más reciente informe global sobre drogas el día de hoy, que habla sobre cómo el surgimiento de nuevos opioides sintéticos y la existencia de una oferta y demanda sin precedentes de otras drogas han provocado el aumento de los trastornos por consumo de drogas y de los daños ambientales. Carolina, este informe revela que el número de personas que usan drogas se elevó a 292 millones en 2022, lo que es un aumento del 20% en solo 10 años. El cannabis sigue siendo la droga más ampliamente consumida en todo el mundo, con 228 millones de consumidores. Por eso hoy es importante hablar con María Mercedes Dueñas. Ella es coordinadora regional de prevención y tratamiento del consumo de drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y el Cono Sur. María Mercedes, bienvenida a Salud y Algo Más. María Mercedes, ¿me escuchas? Bueno, yo siento que está ahí Carolina, pero ella no me está escuchando. Pero bueno, mientras... Chicos, para que por favor le pregunten a María Mercedes si está ahí. Bueno, mientras tanto, Camila, estábamos hablando del informe, ¿no? A mí, sí. ¿Sabe que me parece muy interesante, Cami? Que cuando planteamos en la introducción, y lo dijimos esta mañana, la pregunta, ¿cómo hace uno para saber si su hijo está en las drogas? Porque es que resulta que uno ve al niño cuando llega a la casa, pero cuando está en el colegio o cuando se va para donde los amiguitos o si se queda por fuera, ¿cómo hace una mamá para identificar eso? Eso me parece una pregunta súper importante. Claro, Carolina, además que estamos hablando de toda la diversidad de drogas que hay, porque existen millones de drogas, entonces hay muchos diferentes tipos de drogas que causan diferentes estados en el cuerpo humano, entonces pues no es tan fácil que un padre pueda evidenciar si su hijo está drogado o no está drogado, o si ha caído en el mundo de las drogas, que es quizás lo más importante, ¿no? Ayudarlo, más que juzgarlo, ayudarlo, ¿no? Intentar que salga de ahí. Entonces es como ese paso muy importante que dar, y desde las Naciones Unidas ellos han hecho todo este tema de prevención, todo este tema de cuidado, todo este tema de decir, ojo porque va en aumento, ojo porque cada vez son más los adolescentes que caen en estos problemas, ojo porque en esto juega mucho la salud pública, entonces sí hay que ver hacia dónde apunta y hacia dónde se está yendo. Mire, lo que yo le decía de este informe, el cannabis es la droga más consumida, pero le siguen los opioides, las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis. Entonces es en sí un mundo entero, y pues la forma de descubrirlo pues no es tan fácil. Cami, mire que hay una cosa que a mí me llama también la atención sobre el consumo de drogas, y es que por lo menos en los Estados Unidos muchas veces dicen, no, es que él solo consume cannabis o solo consume marihuana, eso no es droga. Pues hemos hablado con los psiquiatras en salud y algo más, y con los neurólogos, y nos dicen que efectivamente siempre hay un impacto, así sea de cannabis, así sea hasta recreativo, que puede llegar a afectar, y el cannabis medicinal tiene que ser guiado por un especialista, ¿no? Creo que ya tenemos a María Mercedes. Sí, ya tenemos a María Mercedes. María Mercedes, ¿me escucha? Sí, escucho perfectamente. Bueno, María Mercedes, estábamos hablando acá sobre ese informe que ustedes presentan, que revela cifras que son realmente preocupantes, y es que el consumo de drogas va en aumento en todo el mundo. Pero, ¿por qué es importante evidenciar esto? ¿Qué es lo que hay que decirle a los adolescentes, a los niños y aún a los adultos? Bueno, primero saludarlas, darles las gracias, porque para nosotros hoy es un día muy importante. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y nos da una gran oportunidad para llevar un mensaje preventivo. La idea es que siempre debemos evitar el consumo de sustancias en edades tempranas. En la adolescencia, en los seres humanos, el cerebro no se ha acabado de formar, el cerebro se termina de formar después de los 21 años. Eso quiere decir que es el lóbulo frontal donde se procesan todas las características de un adulto, como la percepción del riesgo, el control de impulsos, la toma de decisiones, todavía no está madura. Por lo tanto, cuando una persona consume drogas y su cerebro todavía no está en desarrollo, no está maduro, pues eso va a provocar cambios negativos en la estructura e incluso lesiones en el cerebro. Las drogas van a modificar el cerebro de las personas
y de esas personas jóvenes, lo que puede también causar adicciones u otros problemas graves. Hay evidencia que señala que niñas y niños que consumen drogas antes de los 14 años son más propensos a permanecer o mantener el consumo. Pero también hay otras consideraciones, no solo pensar en lo biológico, en lo neuronal, sino también a nivel social y de la convivencia. Pues sabemos que el consumo afecta el comportamiento, afecta esas relaciones personales y familiares, impide en las niñas y en los adolescentes un buen desempeño escolar, y de ahí en adelante eso cambia su proyecto de vida. Mire, María Mercedes, yo acá estaba leyendo uno de los informes de ustedes, y qué pena que hice la pausa, pero es que estaba leyendo una cosita que dice aquí, que a mí me llamó la atención y se la compartí a los oyentes, donde dice: el consumo no médico de tranquilizantes y sedantes afecta de manera desproporcionada a las mujeres más que a los hombres. Yo quisiera que indagáramos un poquito sobre esto, porque en realidad me enteré fue porque me puse a leer uno de los informes de la ONU. ¿Cómo es esto que las mujeres nos vemos más afectadas? Bueno, desafortunadamente las mujeres, aunque ya han venido igualando el consumo en los hombres, tienen menos, posibilidades de acceder a servicios de ayuda y de tratamiento, por varias razones. Una, porque les da susto por su rol en la sociedad reconocer su consumo y su problema. Dos, por el cuidado de los hijos, porque una mujer cuando entra a un proceso de tratamiento de recuperación puede en un momento dado perder el cuidado de sus hijos. Y tres, porque los servicios, la mayoría de los servicios no están acondicionados a la realidad de las mujeres o están focalizados en, con una perspectiva de género. Entonces, eso hace que muchas mujeres no entren en proceso de recuperación, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que hoy en día se plantee de frente qué es lo que está sucediendo con el consumo de mujeres y cómo ayudarles para que tengan posibilidades de recuperación. Mire, María Mercedes, que algo que hablábamos acá sobre este informe es que el cannabis sigue siendo la droga más consumida, pero otra cosa que se ha evidenciado es que el cannabis además es la droga más aceptada. Entonces ya uno podría decir es anormal la persona que no fuma cannabis. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente está normalizando este consumo de drogas? Bueno, también detrás de eso hay muchos intereses económicos y muchas personas que están interesadas en promover el consumo del cannabis. Pero también hay un esfuerzo grande de la comunidad científica y de muchas personas y profesionales de la salud y profesionales sociales en mostrar los riesgos del cannabis y sobre todo en edades tempranas. Desafortunadamente se compite un poco, con esa fuerza de la publicidad, de la globalización, y los padres de familia no se informan adecuadamente sobre los efectos y los riesgos que tiene consumir marihuana. Se debe tener en cuenta también que los adolescentes les gusta el riesgo, o sea, es parte de ser adolescente, ¿sí? Conocer cosas nuevas, ser más independientes, eso no es malo por sí mismo, pero también aumenta las probabilidades de que el adolescente busque experimentar con cosas y sobre todo con drogas, y cuando percibe en su medio que una sustancia como la marihuana no hace daño porque muchos la consumen o porque está normalizado, cree que él como adolescente o como niña o niño no lo va a afectar de la misma manera. Entonces, pero todos sabemos, porque hay mucha información científica que muestra que ese consumo temprano de marihuana puede causar daños irreparables en ese cerebro en desarrollo del que hablábamos ahora. Nos están mostrando trastornos graves mentales como psicosis y esquizofrenia en muchos adolescentes que ya han tenido un consumo temprano de marihuana. Por eso es tan importante identificar tempranamente los riesgos a los padres de familia y a los profes y a todas las personas que que tenemos la obligación de cuidar y de proteger a las niñas y a los niños, y es entender que hay unos riesgos que están dados por eso que llamamos la triada. La triada es
hablar de la sustancia, el sujeto y el contexto de vida de las personas. La sustancia por sí misma, que es la droga, pues por sí misma no es un elemento fundamental. Lo que pasa es cómo me relaciono con la sustancia, qué lugar o qué rol le doy en mi vida y qué tanto la uso o qué tampoco la uso, ¿sí? Pero por otro lado están los factores del individuo, ¿sí? Entonces es entender que aunque a mí me inviten a consumir drogas, aunque haya una presión en esa edad de la adolescencia, aunque me digan que es normal, que no hace daño, que es natural, todas esas cosas que te venden, yo pueda tomar la decisión de decir que si eso me hace daño o no, y cómo me formo para tomar esa decisión. Y ahí vienen un poco lo que llamamos los factores individuales, o sea, qué debo analizar para entender yo desde como individuo, qué riesgos tengo. Entonces ahí empezamos a analizar la edad de esa persona, ¿sí? Cómo es su autoestima, si es baja, su asertividad, si busca sensaciones grandes, si no tiene, digamos, si es una persona que no está conforme con las normas sociales, tiene baja tolerancia a la frustración, pocas habilidades sociales, poco conocimiento también sobre los efectos de las drogas. Y por otro lado hay otros factores de riesgo en el ambiente que pueden ser microsociales y macrosociales. Lo microsocial tiene que ver con la familia, con la escuela. Entonces, familias con baja cohesión, cuando no hay afecto en la familia, cuando hay estilos permisivos o al contrario, estilos absolutamente controladores, cuando hay consumo en la familia, porque también hay muchos padres y madres consumidoras que consumen delante de los hijos. Entonces, eso también pone, digamos, es un factor de riesgo que es más predictivo, decir, este chico que vive en este ambiente, que además tiene unas situaciones de vulnerabilidad, pues puede ser más propenso a relacionarse con las sustancias. Y hay otros factores que son macrosociales, que tienen que ver con la disponibilidad de sustancias, con un sistema colectivo de valores pro consumo, con también, digamos, publicidad que invita, sobre todo en alcohol, que hay mucha publicidad que invita todo el tiempo a que el consumo de alcohol te vuelve como, no sé, más lindo, más importante, qué sé yo. Y es un discurso social inadecuado que le va mandando unos mensajes al adolescente de permisividad y de normalización. A mayor normalización, menor percepción del riesgo. Y cuando yo no percibo el riesgo, pues lo asumo y pues desafortunadamente, de acuerdo también a mi vida, a mi contexto social, a mi realidad, pues eso me puede afectar en mayor o en menor medida. Mira, hay una cosa que también les planteábamos al comienzo del programa y es, listo, yo ya sé que mi hijo, por ejemplo, Dios no quiera, está consumiendo drogas, ¿no? Primero que todo, ¿cómo hago yo para confirmar que sí lo está haciendo? ¿Hay alguna táctica que usted nos pueda sugerir? Y segundo, si yo ya lo identifiqué, ¿a quién acudo? ¿Uno debe ir al colegio, a un psicólogo? ¿Cómo lo aborda? Porque a veces a los padres les da mucho miedo abordar a sus muchachos. Sí, bueno, esa pregunta es muy importante porque lo primero es entender que el miedo paraliza y no te deja actuar, ¿sí? Entonces, antes, cuando en mi época, hace muchos años, no nos hablaban de sexualidad en la casa porque los padres tenían miedo, no sabían cómo abordar el tema. Lo mismo pasa hoy en día con el tema de drogas. Los padres no abordan el tema porque lo desconocen o sencillamente ese conocimiento viene de su propia experiencia, ¿sí? Entonces creen que esa es la verdad revelada, pero realmente hay una gran cantidad de información oficial, científica, que los padres pueden acudir a ella para enterarse, porque desafortunadamente saben más los chicos y las chicas de las sustancias que los mismos padres de familia o los cuidadores, porque hoy en día no solo las niñas y los niños se crían con los padres y madres, sino también con abuelas, con tíos, etcétera. Entonces, pues, informarse adecuadamente. Eso quiere decir que yo acudo a fuentes oficiales, a fuentes científicas, así como me meto en internet a planear un viaje y busco los hoteles y busco las promociones y busco todo, hago un esfuerzo por el bienestar de mi familia y busco una información adecuada, ¿sí? Lo segundo es entender y analizar si hay señales de alerta. Sí, no podemos necesariamente juzgar, porque a mí me da risa que se tiene los ojos rojos, está consumiendo marihuana, qué susto.
No, pues puede tener conjuntivitis y no estar consumiendo marihuana, pero hay unas señales de alerta que en un contexto de vulnerabilidad de la persona, pues hay que analizar. Y lo tercero es actuar para ayudar. En las señales de alerta, hablemos un poco de eso. Dice, aunque hay ciertos síntomas emocionales y físicos, no necesariamente hay que asumir que la persona está usando drogas, pero sí debemos ir chequeando. Supongo cuando nos dicen las señales de alerta de un infarto, pues vamos chequeando, ¿no? Vamos viendo si cumplimos con eso. Entonces, hay señales emocionales, por ejemplo, vemos que la niña o el niño está de mal humor, se excita fácilmente y pelea, ira incontrolada, hostilidad, miente, en algunos casos roban, hacen pequeños hurtos en la casa, se niegan a reconocer que están consumiendo, guardan secretos, tienen amigos secretos que no quieren que los padres o las madres conozcan, contestan con evasivas, no cumplen las normas familiares como el tiempo o la hora de llegada, esconden información, esconden cosas, les empieza a faltar interés en la vida cotidiana. Hay otras señales ya más físicas, estas son como comportamentales, que tienen que ver pues con los efectos mismos del consumo, pues somnolencia, temblor, ojos enrojecidos, sí, pupilas dilatadas, el tema de la higiene, bueno, etcétera. Sobre cuál es la conversación que deben tener los padres una vez saben que sus hijos están en el mundo de las drogas. ¿Cómo es ese acercamiento? Porque de pronto juzgar no es la mejor manera, de pronto hablar desde el amor es la mejor manera. ¿Cómo debe ser ese acercamiento con los hijos? Bueno, lo primero es lo que tú dices, no se puede ni juzgar, ni castigar, ni culpabilizar, ¿sí? Porque ese es un error y eso hace que el hijo o la hija pues no quiera ayuda, no quiera buscar ayuda, y por otro lado pues no va a encontrar el mejor camino para su recuperación. Entonces, lo primero es una escucha activa. Una escucha activa es sin prejuicios, sin juicios. Lo segundo es analizar exactamente cuánto tiempo lleva consumiendo, qué está consumiendo, o sea, poder entender, porque hoy en día también está el fenómeno del policonsumo. Eso quiere decir que las personas no consumen una sola droga, sino que ya una vez entran en la dinámica de consumo, pues consumen mezclas, consumen alcohol con marihuana o alcohol y perico. Bueno, ustedes saben que los adolescentes en esa etapa de experimentación pues pueden experimentar con muchas sustancias, pero también es que hay tipos de consumo. Entonces hay consumos que son experimentales, o sea, que se da cuando hay un contacto inicial. Hay consumos ocasionales, que ya es intermitente, y ya consumos habituales. Entonces, cuando uno entiende, después de tener una conversación franca, abierta, mostrando la ayuda que uno puede brindarle al hijo o a la hija, puede entender esa dinámica. Y ahí tiene que pasar, si el consumo no es, digamos, va más allá de lo experimental y está ya en un consumo habitual repetitivo que puede transitar a una dependencia, pues ya hay que consultar con un profesional para hacer esa evaluación del riesgo y poder entender qué pasos hay que dar en una asesoría, ya sea individualizada, o si ya el problema es mucho más complejo, entrar en un programa de tratamiento. Pero no pensar que, digamos, es como decir esto es horrible, el mundo se acabó. No, hay esperanza, hay recuperación, hay posibilidades. Es una etapa de la vida donde tenemos una dificultad y donde, si tenemos los padres y las madres y la familia que nos apoya, vamos a poder salir de esa dificultad. Pero muchas veces la gente pierde la esperanza. Ahora, cuando están esos comportamientos de riesgo, cuando ya los padres de familia empiezan a ver que el chico o la chica tiene amigos que consumen, no está cumpliendo las normas, sale todo el tiempo, pues también es una invitación a ejercer un mayor involucramiento familiar. O sea, en cómo
en cómo empezamos a controlar esas dinámicas en donde se está propiciando el consumo. Entonces, pues a mí me preocupa mucho cuando me dicen, no, es que yo creo que mi hijo consume, pero entonces yo le sigo dando plata para que rumbee, yo sigo dándole todos los permisos, me olvido dónde está y quiénes son sus amigos. Entonces también es un llamado al padre y madre de ese adolescente y de esa niña, ese niño, a cómo hacemos un mejor acompañamiento en entender esa dinámica, entender por qué lo está haciendo y sobre todo informarle cuáles son los riesgos y las consecuencias, porque las consecuencias siempre se van a dar. Las consecuencias se van a dar en pérdida escolar, se van a dar en pérdida de amigos, se van a dar en lo relacional, pero en esto que estamos hablando también del desarrollo cerebral. Esa niña o niña tiene un proyecto de vida y quiere más adelante ser médico, o quiere ser piloto, o quiere ser automovilista, lo que quiera hacer, pues obvio que eso le va a interrumpir su proyecto de vida. Entonces, evitar discriminar, evitar rechazar, evitar señalar, sobre todo ayudar, tender una mano, buscar ayuda profesional, ponerse al frente y actuar. Eso es lo más importante cuando ya se presenta una situación de consumo. Si hay riesgo de consumo, porque puede haberlo, pues entonces llevar a ese adolescente con un entrenamiento en habilidades de afrontamiento, pues eso lo puede hacer los profesores, eso lo puede hacer un padre de familia también, puede ayudarle a resistir frente a eso que está ahí en el día a día, porque es que las drogas están ahí todos los días a disponibilidad. Lo importante es la relación que la persona tiene con las sustancias. Pues María Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más y por hablar de esto, mostrarle a los padres que es posible hablar con sus hijos, hacer el tratamiento, también la prevención. Y yo quiero que antes de despedirnos nos cuente y le diga a todos los oyentes a dónde pueden revisar esos programas de prevención temprana para las familias. Bueno, mira, nosotros desde hace unos años venimos trabajando con el Gobierno Nacional en programas basados en lo que se denomina el involucramiento familiar o el involucramiento parental. Ese es uno de los indicadores más importantes. A mayor involucramiento de los padres y madres en la vida de los hijos, menor consumo de drogas. No lo digo yo, lo dicen los estudios, sí, claramente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que fortalecer aptitudes y competencias familiares. Desde hace muchos años venimos trabajando en un programa que se llama Familias Fuertes, Amor y Límites, que tiene énfasis en familias con adolescentes entre 10 y 14 años. Hay otro programa que se llama Pautas, Habilidades de Crianza, orientado también a padres, madres y cuidadores adultos. Esos programas, digamos, se han promovido en todo el territorio nacional. Hay muchos facilitadores, educadores, psicólogos sociales que han venido entrenándose para desarrollar estos programas que están basados en la ciencia. Desde UNODC colaboramos con el gobierno para desarrollar los programas. Decirles también que la responsabilidad de la prevención es un asunto de todos, o sea, no solo de los padres y madres, que son los primeros acudientes, sino también de la escuela y de la sociedad. Entonces tenemos una gran responsabilidad de hablar con claridad sobre el tema con las niñas, los niños y los adolescentes, y sobre todo protegerlos de los riesgos del consumo, porque a veces somos un poco imprudentes y no nos damos cuenta que estamos promoviendo en lugar de prevenir. Así es, muchas gracias María Mercedes.